¿Qué tal? Pues vamos aquí al siguiente tema, uno de los cruciales del semestre. Dejen platicarles la triste historia de sus vidas y motivarlos, ¿no? O sea, es en serio, aprendan matemáticas y paren de sufrir. Ese tiene que ser el lema de nuestro semestre. Entre más matemáticas sepan, menos van a batallar en su bachillerato, se van a volver más inteligentes, más críticos. No es ninguna exageración, ninguna payasada. Las fracciones. Entonces, lo primero que tienen que... El primer paso que se tiene que dar para dominar las fracciones es no tenerles resistencia, ¿sí? Aquí les pongo de broma y no tan de broma el meme, no sé usar fracciones, no quiero hacer operaciones con fracciones, no quiero saber nada de las fracciones. Entonces, no le tengan miedo a las fracciones, es como cualquier otro tema, si lo agarramos desde el principio como lo vamos a hacer ahorita, no tiene por qué haber ningún problema. Y más bien a lo que les puedo ¿A qué le pueden tener miedo las fracciones? A darse prisa para dominar los temas rápidamente. ¿Sí? Lamentablemente tenemos poco tiempo para ver tantos temas, entonces esa es la dificultad del curso de Matemáticas 1. Pero con el paso del tiempo, uno las va aprendiendo a utilizar y yo se los confieso, yo las aprendí a utilizar hasta que estuve en la carrera y eso nada más me ocasionó problemas, ojalá las hubiera sabido antes, ¿no? Entonces, la dificultad de las fracciones se encuentra en que no entendemos qué son. O sea, así como que parecen ser un número encima del otro y te dan toda una serie de reglas extrañas con las cuales utilizarlas. Pero a final de cuentas, las fracciones corresponden a todos los números racionales que ya discutimos en los temas anteriores. Entonces vean cómo el edificio de la matemática se va construyendo sobre los temas que vamos viendo. Entonces un tema anterior que no esté quedando claro, vamos a empezarle a batallar. ¿Sí? Entonces aquí les doy como esta especie de definición de fracción. Una fracción es tomar un objeto, ¿sí? Partirlo en varias partes, a la cantidad de partes en las que se divide el objeto que ustedes quieran. Puede ser una pelota, puede ser un pastel, puede ser raciones de alimento, puede ser una hoja, pueden ser las horas del día, un tiempo determinado. Entonces, denominador es la cantidad de pedazos que vamos a separar el objeto. Y el numerador se le conoce como las partes con las cuales nos vamos a quedar. Entonces aquí les pongo dos ejemplos de representación de fracciones. Tengo a 3 quintos y tengo a 5 cuartos. Entonces en un primer paso, el 5 de aquí abajito, que es el denominador, significa que este objeto, que es un cuadrado, puede ser el objeto que ustedes quieran, cualquiera de los que les mencioné anteriormente, significa que lo voy a dividir en 5 secciones. Esas secciones, bueno, aquí se barras, pudieron haber sido horizontales, se puede dividir de muchas maneras, pero lo más importante es que cada una de estas secciones sean partes iguales, eso sí no nos lo podemos saltar. Y el número de arriba, el numerador, son las que nos vamos a quedar. Entonces, en realidad, esto que sobró por aquí es nada más para que visualicen las partes que no tomamos, pero una fracción consiste en quedarnos con una partecita del objeto. Y es como si nomás nos hubiéramos quedado con eso. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver que las fracciones, pues, no son más que una variante de representar ciertos números que tienen decimales. Otro ejemplo, 5 cuartos. Eh, Vamos a tomar el objeto y lo vamos a dividir en 4 partes. Nada más que aquí va a haber un problema. Vamos a necesitar más partes de las que pudimos obtener de la división original. Entonces necesitamos más de un objeto. ¿Sí? Es por esto que a este tipo de fracciones les llamamos impropias, necesitas varios objetos. Entonces aquí dividí en 4, quiero 5 partes, pues no hay problema, tomo otro objeto, lo divido en 4 y tomo la parte o las partes que me hagan falta. Nuevamente, la fracción propia se le conoce así porque siempre son, con un solo objeto podemos cubrir la necesidad.
Entonces eso es una fracción, es simplemente dividir, tomar un objeto, dividirlo y quedarnos con alguna parte de él o con algunas partes de él. Todas las fracciones propias, las positivas de este lado y las negativas del lado que no está marcado, todas se encuentran entre estos números. Entonces todas las fracciones propias son números que van del 0 al 1. Por ejemplo, decimales como .1, .2, .4, .25, .726, .999. Todos esos números decimales los vamos a poder escribir como fracciones y todas esas fracciones van a estar por aquí. Todas las que mencioné son positivas, entonces están en este pedazo de la recta. Sin embargo, bueno, también podemos tomar ahí fracciones negativas sin ningún problema. Todas las fracciones impropias se encuentran del 1 en adelante, porque pues necesitas más de un objeto para poder satisfacer la condición de la fracción impropia, es decir, un numerador mayor que el denominador. Entonces son todos los números mayores a 1 y en este caso menores a menos 1. Ahora, no sé si por ahí hayan escuchado que así como los números de la recta son infinitos, un pedazo de la recta del 0 al 1 también contiene números infinitos. Entonces vamos a hacer una pequeña ampliación y este pedazo, para que lo visualicen un poquito mejor, se puede estar dividiendo, por ejemplo, del 0 al 1, justo como estos objetos, pues lo dividimos en dos partes. Entonces el 1/2 pues es tomar esto. Entonces aquí tenemos 1/2, aquí tenemos dividido en tres partes, podemos ir a 1/3, 2/3, 3/3, 3 entre 3 es 1, entonces ya llegamos aquí. Un cuarto, podemos dividir en cuartos, en quintos, en sextos, en novenos, en doceavos, en el número que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Y de aquí se puede vislumbrar cierta cuestión. Hay fracciones equivalentes, por ejemplo, 1/2 es igual a 2/4, aquí se ve muy, muy clarito en el dibujo, o también es equivalente a 3/6, o es equivalente a 6/12, ¿sí? Entonces, el principal problema de las fracciones es que ustedes, antes de que nos pongamos a hablar de reglas de cómo se suma, resta, multiplica, cómo se transforman, cualquier procedimiento que se quiera hacer con fracciones, el primer paso es entender qué son. Y es esto, tomar un objeto y dividirlo. Entonces las palabras fracción, quebrado, razón, división, cociente y número racional, todos son sinónimos en el curso de matemáticas que estamos viendo. Entonces en ese aspecto, 1/2, 1 entre 2, este es 1 entre 2, nomás que está escrito con el casillero. Ay, miren, aquí se me fue, aquí es razón 1, 2, que es el siguiente tema que vamos a ver, o el número .5, todos estos son el mismo objeto. No necesitamos, cada uno es una representación distinta de un punto de la recta que significa que ahorita lo estoy marcando, que está más o menos por ahí en medio, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el objetivo de complicarse la vida? No es complicársela, es mostrar que tenemos muchas posibilidades y según el caso que necesitemos resolver o abordar, utilizaremos aquella de las opciones que sean más convenientes para resolver el problema al que nos enfrentamos. Entonces, nuevamente, la matemática se trata de hacer versátil su mente, no de hacerla más limitada. Ahora, yendo a la cuestión de las fracciones equivalentes, vean que la manera en la que ustedes dividen un objeto, por ejemplo, aquí tomamos el cuadrado, pues es de lo más arbitrario. ¿Sí? Aquí esta fracción significa pues un entero, es decir, no está dividida en una sola sección y me quedo con la sección completa, pero esto es equivalente a dividir esto en dos partes y tomar las dos partes, o puede ser equivalente a dividir en tres partes y tomar las tres partes. A final de cuentas, estas líneas negras que ustedes están viendo ahí son líneas imaginarias, auxiliares, que nos ayudan a visualizar en cuántas partes quiero dividir el objeto. Entonces, todas estas fracciones representan al mismo objeto y por lo tanto son equivalentes. 1/2 es equivalente a 2/2, a 3/3, a 4/3, a 5/3. Entonces este es un ejemplo muy sencillo de la unidad, ¿no? Como un objeto lo podemos dividir en la cantidad de partes que se nos antoje. Y de hecho cualquier objeto, aquí yo ya tengo un objeto incompleto, tengo algo que fue dividido en 5 partes y que nomás me quedaron 3, pero yo lo puedo volver a dividir. Digamos que si lo divido todo por la mitad, ahora ya no tengo 5 partes, ahora tengo 10, y de esas 10 partes vean que están iluminadas 6. Entonces 3/5 pues es equivalente a 6 décimos
Y esto lo puedo volver a dividir de otra manera. Por ejemplo, puedo dividir en tercios el objeto original. Y vean ahora cómo tengo 15 secciones, de las cuales 9 están iluminadas. Entonces 9 quinceavos es equivalente a 6 décimos, que es equivalente a su vez a 3 quintos. ¿Sí? Entonces, vuelvo al punto. ¿Cuál de todas las versiones es la más adecuada? Pues la que más nos convenga para resolver el ejercicio o el problema. ¿Sí? Ahora vamos a hacer otra definición. Fracción simplificada. Es aquella fracción cuyo numerador y denominador ya no tienen factores en común. ¿Recuerdan nuestro tema anterior de factorización en primos? Se refiere a esto. Entonces, una forma de ver si es una fracción simplificada o no, pues consiste en hacer el proceso de factorización tanto al numerador como al denominador. Entonces, aquí al 8 lo factorizo como 2 por 2 por 2. Aquí al 20 se puede factorizar en primos. Ojo, para que no se me pierdan, porque estos números tienen que ser en números primos. Entonces 2 y 5 son números primos, entonces 2 por 2, 4, 4 por 5 nos da el 20. Y vean que aquí tenemos factores en común, tenemos varios 2 repetidos, entonces por ahí decimos que con este se cancela y nos queda el 2 quintos. Entonces esta es la fracción simplificada. ¿Sí? Mismo otro ejemplo distinto, se factoriza el 18 en primos, el 15 en primos, se encuentran los factores en común, y nos quedamos 2 y 3 arriba, un 5 nos queda abajo. Entonces la fracción simplificada es 6 quintos, es decir, abajo, arriba en el numerador y denominador ya no hay factores en común. Este ejemplo, que se puede ver aquí un poco más complicado, vamos a ver si esta es una fracción que ya está simplificada. Factorizo el de arriba, factorizo el de abajo y vean que no tenemos ningún factor en común. Entonces 99 sobre 100 ya es la fracción simplificada. Entonces a esto ya no hay nada que hacerle. Con la experiencia no es necesario que hagan estos pasos. Sí, esto es nada más para ilustrar el concepto de fracción simplificada. Ya con el tiempo uno se da cuenta rápidamente que no hay múltiplos, no hay factores en común ni en el numerador ni en el denominador, y pues uno no hace todo esto. Pero ahorita que uno es principiante, sí es importante que lo verifiquen. Por ejemplo, 13 y 41, los dos son números primos. Entonces, de entrada no hay aquí absolutamente nada que hacerle. Entonces, esta ya es una fracción simplificada. Entonces, tengan mucho cuidado cuando en un ejercicio se les pida que la fracción tiene que estar simplificada. ¿Sí? Ahora, las fracciones impropias también son conocidas como números mixtos o fracciones mixtas. ¿Sí? A lo largo del curso les voy a aconsejar muchísimo que eviten utilizar números primos. Ciertamente es parte del conocimiento y todo, pero el problema de un número primo es que en notación algebraica se puede confundir con una multiplicación. ¿Sí? Bueno, entonces la fracción impropia ya habíamos comentado que el numerador es más grande que el denominador, es decir, el número de arriba es mayor que el número de abajo, y eso implica que necesites varios objetos para la representación. Es decir, necesitas más de una unidad. Entonces todas las fracciones impropias pueden ser separadas en una parte entera, en un número entero, y una fracción propia. Y el ejemplo aquí es bastante sencillo. 5 cuartos, rápidamente podemos ver que tiene que ser la combinación de 4 cuartos con 1 cuarto, y aquí es lo que estoy escribiendo. El 4 cuartos es de esta, el 1 cuarto es la de acá, y se tienen que estar sumando, puesto que la combinación de estas dos pues representa este número. 4 entre 4 da 1. Entonces este es el número mixto que a mí me gustaría que estuvieran manejando en mi curso. En el libro de texto se van a encontrar con esto. El problema que tiene esto es que pueden entender que este 1 está multiplicando y cometer el error de escribir que esto es 1 por 1 cuarto, pues 1 por cualquier número da el número. Entonces evitemos usar esa notación. Al menos en el mundo de la matemática profesional, que por ahí he tenido la oportunidad de estar trabajando, yo no he visto que alguien utilice números mixtos o fracciones mixtas en esas áreas. Entonces yo les recomiendo que no los utilicen, a pesar de que los libros los traigan. ¿Sí? Y este es un ejemplo de a veces lo que les decía al principio del curso: hay que ser críticos, y no todo lo que viene en un libro necesariamente es útil. Ahora, lo que sí tienen que saber hacer es esos números mixtos que les va a dar el libro, transformarlos a fracciones impropias. ¿Sí?
O también, si se los llegan a pedir en alguna evaluación, en algún examen, ir de la fracción impropia al número mixto. Entonces, fracción impropia al número mixto es simplemente hacer una división de casillero. Tengo aquí el primer ejemplo, 11 sobre 4, entonces hago la división de casillero 11 entre 4, aquí me alcanza con un 2, 2 por 4, 8, se lo vamos a restar, 11 menos 8 nos da 3, este número ya no alcanza para repartirlo al 4 y hasta ahí se acaba. Al número que queda aquí arriba, generalmente le llaman cociente, ¿sí? O la división en sí, y el número que nos sobra le llamamos residuo. Entonces, el truco para pasar de fracción impropia a número mixto es el cociente más el residuo entre el divisor, que en este caso divisor es sinónimo de denominador. Entonces, el 2 va aquí, el residuo va acá, y el denominador se vuelve a repetir. Entonces, la fracción 11 cuartos se puede escribir como el número mixto 2 más 3 cuartos. ¿Sí? Otro ejemplo, 20 sobre 3. Ya que hagan la división van a ver que les alcanza un 6, es decir, 6 por 3 les da 18, a 20 le quitan 18, les sobran 2. Entonces, ¿cuánto nos sobró el 2 entre el número que se pudo haber dividido? Esta es bien importante que aprendan a visualizar el número así, porque lo vamos a repetir con las divisiones algebraicas. Esto nos va a ser muy útil para temas más adelante. 10 séptimos. El 10 cabe una vez en el 7. Entonces 10 entre 7 pues nos toca una, ¿sí? Y entonces 1 por 7 pues nos da 7, al 10 le quitamos 7, nos sobran 3 entre lo que no se pudo dividir. Entonces este es el número mixto. Entonces es solamente hacer una división de casillero, y por ahí les paso un tip, no es la idea del curso, pero uno debe cumplir con decírselos. Cualquier calculadora científica les hace esta transformación en un paso, pero a ustedes les toca averiguar cómo se hace, ¿sí? Sepan lo que con cualquier calculadora científica, de la más sencilla a la más chafa, este procedimiento es trivialísimo de hacer. Ahora, al revés, el número mixto lo vamos a hacer fracción impropia. Entonces lo que hay que hacer es una suma de fracciones, ¿sí? No sabemos hacer suma de fracciones, entonces aquí a los que ya sepan, esto les va a abrir la mente a ciertas posibilidades, y a los que no, aquí es como una primera aproximación a las sumas de fracciones, ¿sí? Entonces el tip es el número entero hay que transformarlo a una fracción equivalente utilizando el denominador de acá. Es decir, fíjense por acá, este es un ejemplo de número entero. Entonces el 1 se puede transformar en 2 sobre 2, en 3 sobre 3, en 4 sobre 4, en 5 sobre 5. Es algo muy parecido a lo que hicimos por acá. Entonces aquí tengo 4 tercios. 4 enteros, 3 quintos. Entonces, como se los comenté, evitemos usar esos números. Entonces en realidad esto es 4 más 3 quintos. El 4, ¿cómo lo transformo a una fracción equivalente? Pues muy sencillo, me fijo en el numerador de acá. Entonces, así como aquí le fuimos quitando, también le podemos agregar. Entonces al 4 le pongo un 1 en la parte inferior y me aprovecho de este denominador, y voy a multiplicar 4 sobre 1 por 5 sobre 5. Y entonces 4 por 5 me da 20. A 20 le sumo 3, 23, y se queda el mismo denominador. Entonces este es el resultado, ¿sí? Hay otra regla que la gente utiliza mucho para obtener esta fracción. Multiplicas por el de abajo, le sumas el de arriba y dejas el mismo denominador, ¿sí? No se les olvide esa reglita. 4 por 5, 20, más 3, 23. 23 quintos. De manera bastante semejante, este 1 lo podemos escribir como 11 entre 11. Al 11 sobre 11 le sumamos 9, entonces 11 y 9 dan 20. 20 sobre 11, ¿sí? O usando la regla tradicional esta, 1 por 11, 11. Al 11 le sumamos 9, da 20. Resultado final, 20 sobre 11. Entonces vean cómo el denominador siempre se repite. Entonces, bastante sencillo de hacer. Ahora vámonos con las operaciones con fracciones, ¿sí? Entonces voy a empezar con la operación más sencilla de todas, que es la multiplicación de fracciones. Operacionalmente la multiplicación de fracciones es muy sencilla de hacer. Lo importante de la multiplicación de fracciones es entender qué significa la operación. Entonces, primero vamos a la parte operacional. Todos los numeradores por los numeradores y todos los denominadores por los denominadores. Y simplemente es lo de arriba por lo de arriba.
lo de abajo por lo de abajo, resultado final entre resultado final. ¿Sí? Entonces, primero vamos aquí a algo que nos puede ayudar mucho a entender qué significa una multiplicación de fracciones. Pues consiste en entender cómo funciona la relación del numerador con el denominador. Entonces aquí les pongo dos ejemplos. ¿Cómo sabemos cuál fracción es más grande? Entonces aquí tenemos un objeto dividido en 5 partes. Entonces debe de tratarse del mismo objeto, o sea, nos lo podemos imaginar como la misma cosa. ¿De qué objeto tomé más partes? Aquí tomé 3, aquí tomé 4, entonces este es el mayor. ¿Sí? Entonces, regla, una fracción representa un número más grande conforme tiene un numerador más grande. ¿Sí? Y aquí vamos a ver el caso contrario. Aquí tengo los mismos numeradores y aquí tengo diferentes denominadores. ¿Cuál es la fracción más grande? Pues la que tiene el denominador más pequeño. Es decir, mientras que aquí un objeto fue dividido en 4 partes, aquí es dividido en 3. Entonces, estas 3 partes, ¿cómo se dice? Una de estas partes pues es más grande que la de acá. Entonces, un tercio es más grande que un cuarto. ¿Sí? Ese es al ejemplo que quiero llegar. Y si yo tomo la misma cantidad, si yo tomo cuartos o tomo tercios, pues obviamente me conviene más tomar tercios, puesto que son más grandes que los cuartos. Entonces, con esto bien entendido, vamos a saber qué fracción puede ser un número más grande o un número más pequeño. ¿Sí? Entonces, de aquí vamos a derivar la siguiente regla. Todas las fracciones impropias, como ya lo habíamos platicado, son números pequeños que van de entre 0 y 1, mientras que las fracciones propias, mientras que las fracciones impropias son números mayores a 1. Entonces aparece la siguiente regla: cuando tú multiplicas por una fracción propia, el número que fue multiplicado se va a hacer un número más pequeño. ¿Sí? Es decir, la multiplicación por una fracción propia produce algo más pequeño, mientras que la multiplicación por una fracción impropia va a producir un número más grande. ¿Sí? O también, si no tienes la fracción impropia y tienes el número mixto, es la misma regla. Entonces aquí va el ejemplo. 3 entre 4, si ustedes lo hacen en una calculadora, les va a dar 0.75. ¿Sí? Si ustedes hacen 1 entre 2 en una calculadora, para que lo visualicen mucho mejor, les va a dar 0.5. Entonces, si tú haces esta multiplicación de fracciones, bueno, te va a quedar la fracción 3 octavos. Si tú en una calculadora haces 3 octavos, vas a obtener 0.375. ¿Sí? Entonces, vean cómo este 0.75 y este 0.25 se hicieron números, este 0.5 se hicieron números más pequeñitos. Es decir, este se hizo más pequeño, o lo pueden ver al revés, este 0.5 se hizo más pequeño. Entonces aquí es 3.75, para que no se les olvide, en decimales. Ahí disculpen la letra. Ahora vamos al ejemplo de acá. Aquí tengo una fracción impropia, aquí tengo una fracción propia. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación, 4 por 1 da 4, 3 por 2 da 6. Esta se puede simplificar. De hecho, tiene mitad arriba, mitad abajo, entonces quedan 2 tercios. Si ustedes hacen 2 tercios les da 0.66. ¿Sí? Entonces este es el 0.66. 4 tercios da 1.3. Entonces vean cómo este número se hizo más pequeño, porque fue multiplicado por una fracción impropia, por una fracción propia. O lo pueden ver al revés: este número que era más pequeño, un medio, es 0.5. Al multiplicarlo por una fracción impropia se hizo un número más grande, que es 0.66. Entonces la parte importante de multiplicación de fracciones no es el procedimiento, es entender qué rayos le pasa al número. ¿Sí? Y aquí un último ejemplo. Tenemos 2 fracciones impropias. Dicen, no, ese es un entero. No es cierto, también es una fracción impropia. Todos los enteros van divididos entre el 1. Aquí ya lo escribimos. Entonces 4 por 2 les da 8, 3 por 1 les da 3. Y obtienen 8 tercios. Si ustedes hacen 8 entre 3, les da 2.66. 2.66 es más grande que 4 tercios, que es 1.3, y también es más grande que el número 2. ¿Sí? Ahora, operaciones largas. Les dan esta multiplicación de fracciones: 27 sobre 108, 35 sobre 8, 16 sobre 21. ¿Sí? Y ustedes
pues siguen el procedimiento que les explicamos por acá arriba. Multiplican cada uno por cada uno con ayuda de una calculadora y van a obtener este numerote, 15.120. Lo hacen lo propio con los denominadores y van a obtener 18.144. Y después de una muy larga simplificación van a obtener 5/6. Entonces esto es lo que yo no quiero que hagan. No usen los procedimientos digamos de manera a lo bruto o a lo tonto. Hay maneras más inteligentes de abordar los problemas. Por ejemplo, si no tienes una calculadora y quieres hacer esto, pues una manera más inteligente de abordarlo es 27 se factoriza en 3 por 3 por 3, 35 es 5 por 7, 16 es 2 por 2 por 2 por 2, 108 se puede factorizar en 2 por 2 por 3 por 3 por 3, 8, 2 por 2 por 2 y finalmente 21 es 3 por 7 y empezamos a ver qué quitamos de arriba con lo de abajo. Estos 3 los podemos quitar con estos 3. Vean que puedo quitar estos 2 y estos 2 con estos 4 de por acá y puedo quitar este 7 con este 7 de aquí y me quedó un 5 arriba y en la parte de abajo me quedó 2 por 3 que nos da 6. Entonces recuerden, la matemática no es para que trabajen menos, no es para que trabajen más, es siempre para que trabajen menos. Entre más matemáticas ustedes sepan, en lugar de pensar lo típico que harían todos y después hacer esta inmensa simplificación, si lo piensan al revés, si primero simplifico, vean cuántos pasos nos vamos a ahorrar y esto estoy seguro que todos pueden seguir estos cálculos, ¿sí? Entonces multiplicación de fracciones, vuelvo a recalcar, si ustedes multiplican por una propia, el número se hace pequeño, si ustedes multiplican por una impropia, el número se tiene que hacer más grande y el procedimiento pues ya vieron que es bastante sencillo de llevar a cabo. División de fracciones. Hay muchas maneras en que nos enseñan a dividir las fracciones. La adecuada es esta, usando el inverso multiplicativo. De los temas anteriores, de los axiomas, vimos que algo que está dividiendo es un inverso multiplicativo. Entonces esto significa que C sobre D, un inverso multiplicativo, una división se puede cambiar por un inverso multiplicativo. Entonces, en álgebra, muchas divisiones en realidad pueden ser más fácilmente vistas como multiplicaciones. Eso significa que este C sobre D ustedes lo van a invertir y aquí ya le puse, entonces quité esta división, puse esta multiplicación, pero esto va a la inversa. Y ya habíamos visto que algo a la inversa, pues se tiene que voltear, C queda abajo, D queda arriba. Y ya tenemos una multiplicación, entonces queda A por D entre P por C. O estas ustedes las aprendieron seguramente en la primaria como la regla de los cruzados. Multiplicas el de arriba por el de abajo y el resultado lo pones arriba. Multiplicas el de abajo por el de arriba y el resultado lo pones abajo. Y vean cómo se obtiene exactamente lo mismo. Nada más que la manera correcta de visualizarla es esta, ¿sí? A través de un inverso multiplicativo. Ahora, profe, no acabo de entender absolutamente nada de lo que dijo con esto del inverso multiplicativo. Sigue usando la multiplicación cruzada, o sea, hay procedimientos matemáticos que a lo mejor no iremos pescando del todo, pero si tú sabes hacer el procedimiento, yo te garantizo que el número va a estar bien, y si el número está bien, vas a sacar buena calificación. Entonces, ya con el paso del tiempo, uno va digiriendo este tipo de cosas. Entonces, la matemática muchas veces también se trata de aprenderse a tener paciencia a uno mismo. Un día irán caminando por la calle, baboseando en cualquier cosa que se encuentren, y de repente pensarán en esto y sabrán y lo entenderán a la perfección de qué rayos era. Otra forma de verlo es una fracción entre otra fracción, es decir, esto de por aquí significa el número de arriba entre el número de abajo, y aquí lo estoy escribiendo, y le podemos poner un paréntesis y tiene un exponente 1 positivo y ustedes lo suben y ya tienen el inverso multiplicativo, y esto significa que C va abajo y D va arriba y obtenemos otra vez el mismo resultado. Entonces vean la división de fracciones, de cuántas formas distintas puede ser pensada. A nosotros nos lo enseñan por ahí en la secundaria como la regla del sándwich o de la herradura. Pones la primera fracción arriba, la segunda fracción en el denominador, extremos por extremos y medios por medios. A por D
B entre C. Los extremos van arriba, los medios van abajo. Entonces vuelvo a lo mismo. No importa tu cerebro cómo lo vea, si lo ve de la manera 1, de la manera 2, de la manera 3 o de la manera 4, si tú haces bien estos pasos, vas a obtener el número que estamos buscando, ¿sí? Entonces, operacionalmente, ya vieron cuánta información pudimos sacar de aquí. Ahora, ¿cuál es el significado de una división de fracciones? Es a la inversa de la multiplicación. Si tú divides entre una fracción impropia, el número se va a hacer más grande. Es decir, esto es bastante sencillo de entender. Si tú divides entre un número pequeñito, el resultado de la división cada vez es más grande. Al revés, si tú divides entre un número más grande, el resultado de la división cada vez es más pequeñito. Las fracciones propias son números pequeñitos, las fracciones impropias son números grandes. Por lo tanto, dividir entre una fracción propia hace crecer el número, mientras que dividir entre una impropia lo hará más pequeño. Y aquí ponemos dos ejemplos. Tengo la fracción 3/5 y la voy a dividir entre 4/5. Ojo, vamos a ayudarnos de por acá. Estamos dividiendo entre una fracción impropia, entonces 3/5 se tiene que hacer un número más grande. Si con una calculadora ustedes hacen 3/5, 3 entre 5 da 0.6, y están dividiendo entre 4/5, 4/5 da 0.8. Entonces, haciendo el procedimiento, 3 por 5 da 15, va arriba, 5 por 4 da 20, queda abajo. Simplificando nos queda 3/4, 3 entre 4 nos da 0.75. Entonces vean que 0.75 es un número más grande que el original, que en este caso era 3/5. Les recuerdo, 3 entre 5 les da 0.6. Entonces pasamos de 0.6 a 0.75. Ahora estamos con este ejemplo, 5/3. 5/3 va a ser dividido por una fracción impropia, entonces el número se tiene que hacer más pequeño. 5/3 da 1.6, entonces aquí lo voy a poner para que no se nos olvide, 1.66 periódico, ¿sí? Otra vez 5 por 4, 20 y queda arriba, 3 por 5, 15, queda abajo, y simplificamos. Entonces, de hecho es la misma simplificación que acá, nomás que la fracción está volteada. 4/3 es 1.3 periódico. Entonces, este número, o sea, el original era el efecto de haberlo dividido es producir un número más pequeño. El original era el efecto de haberlo dividido entre una fracción propia es un número más grande. Ahora, otro ejemplo operacional, muy semejante al de por acá. 108 por 35 lo ponen abajo, 3780, 28 por 81 nos da 2268, y después de una larga y tediosísima simplificación van a obtener el 3/5. Y nuevamente, esta no es la forma en la que me gustaría que ustedes piensen. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy sencillo. 28 y 81 quedan en la parte de arriba. Simplificación de 28, 2 por 2 por 7. Simplificación de 81, 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9, 3 por 3, 9, 9 por 9, 81. Ahora 108 y 35 quedan abajo. 108 es 2 por 2 por 3 por 3 por 3 y 35 es 5 por 7. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento de por acá. Estos dos los podemos quitar, este 7 lo podemos quitar con este 7, 3 de aquí y 3 de acá. 3/5, ahí está el resultado final. Ahora vamos a la operación que suele ocasionar más problemática con los estudiantes, que son las sumas y restas de fracciones. Entonces, nuevamente, para entender el procedimiento de una suma y resta de fracciones, según sea el caso, o las podemos combinar, tenemos que entender gráficamente qué estamos haciendo. Entonces quiero sumar 3/5 y 1/5. Entonces esto significa que tengo un objeto dividido en 5 partes y me quedo con 3. 1, 2, 3. Objeto dividido en 5 partes y me quedo con 1. Entonces, como son los mismos tipos de objetos divididos en la misma cantidad de secciones, es bastante fácil sumar. Entonces este se agrega por acá y ahora voy a tener 1, 2, 3, 4 objetos, ¿sí? De uno total que fue dividido entre 5. Entonces, primera regla para la suma de fracciones:
Para que podamos hacer sumas de fracciones necesitamos que todos los denominadores de lo que se vaya a sumar y o restar tienen que ser idénticos. Si estos no son idénticos, ustedes no pueden hacer ni sumas ni restas. Entonces, aquí ya les presentamos un ejemplo más complicado. Gráficamente es muy fácil de hacer. Ahorita olvídense de esto, ¿sí? Aquí tenemos un objeto dividido en dos partes, un objeto dividido en tres partes. Entonces sumar esto más esto significa tomar la mitad y tomar el tercio, y aquí los tengo todos juntos. Pero bueno, este número, ¿quién es? Entonces el truco consiste en buscar algún número o alguna serie de números con los cuales yo puedo obtener fracciones equivalentes, y con las fracciones equivalentes visualizar adecuadamente qué fue lo que pasó. Entonces el truco consiste en cada una de estas mitades lo pueden dividir en tres. Entonces esta la dividimos en tres, este lo dividimos en tres, y se genera este objeto que está por acá. Este objeto, cada una de las partes lo divido en dos. Y sorpresa, ya están divididos igual. Entonces este se transforma en el de acá. Entonces vean que un medio pues es igual que tener 3 sextos, y vean que un tercio es igual que tener 2 sextos. Nada más que como ya todos son sextos aquí, ya los puedo sumar. Tengo 3, tengo 2 acá, entonces me queda un 5. Resultado final, 5 sextos. Ahora, ustedes no me van a estar haciendo dibujitos para hacer las sumas de fracciones. Se pueden hacer así. De hecho, me gustaría pensar que así se los enseñaron en la primaria y en la secundaria, con dibujos. Pero pues bueno, más bien aquí les voy a enseñar 3 métodos que podemos utilizar para hacer las sumas de fracciones. El primer método que les presento se llama el método de los cruzados. Es el que más se utiliza. Les dicen, multiplica los denominadores. Sí, de hecho estos métodos que les estoy enunciando, les recomiendo que los pongan por escrito paso por paso. Eso puede ayudar bastante para que no tengan que estar regresando a escuchar este tedioso video con mi dulce voz. Entonces multipliquen denominadores y luego dicen cruzados, 4 por 3, 5 por 2. Por eso aquí les puse una especie de codiguito de colores para que más o menos los puedan ir siguiendo, ¿sí? Entonces 3 por 4 da 12, 5 por 2 da 10. Vean que el signo menos de aquí, ahí se mantiene, ¿sí? Y como estos ya van a tener un denominador común, que en este caso va a ser 20, pues 12 menos 10 nos da 2 sobre 20. Y finalmente 2 sobre 20 lo podemos simplificar como un décimo. ¿Cuándo utilizar el método de los cruzados? El método de los cruzados es muy conveniente de utilizar cuando tenemos multiplicaciones como estas muy cortitas, donde podemos estar haciendo las multiplicaciones cruzadas, ¿sí? Si no quieres pensar y eres bueno con el lápiz haciendo las cuentas, el método de los cruzados te puede sacar de muchos apuros. Aquí les pongo un caso más complicado: suma y resta. Hacer el método de los cruzados aquí es posible, pero ya no es tan recomendable. ¿Cómo sé si me conviene el método de los cruzados? Pues cuando vean que los números de aquí abajo no tienen relación alguna, ahí vale la pena. Por ejemplo, aquí tienen 5, este es 2 por 2, este es 7, entonces vean cómo todos tienen diferentes números primos. Entonces nos conviene mucho el método de los cruzados. ¿Cómo funciona con 3? Van a tomar este por estos dos, entonces 3 por 4 por 7. Luego va a ser 5 por 1 por 7, aquí está, 5 por 1 por 7, y finalmente va a ser 5 por 4 por 2, 5 por 4 por 2, el más pasa igual, el menos pasa igual, y el número de abajo, miren, aquí cometí un error de dedo, aquí tiene que ir un 5, ¿sí? Entonces hacen las multiplicaciones de arriba, este da 84, este da 35, este da 40, hacen la resta, les queda 79, y aquí haciendo la corrección, este es un 5, no pasa nada. Entonces 5 por 4 da 20, 20 por 7 nos da 140, entonces aquí abajo nos queda 140, ¿sí? Y aquí ya no va a haber múltiplos comunes, entonces el resultado final es 79 sobre 140, ¿sí? Entonces, método de los cruzados no hay que pensarle mucho. Hay otro que se llama multiplicar por una unidad, que en este caso es lo que utilizamos para transformar un número mixto a una fracción impropia. El número de aquí
utilizando el denominador de acá, lo multiplico por este número en rojo. 2 entre 2 da 1. Cuando tú multiplicas por 1 no modificas el número. Entonces 2 por arriba, 1 por 2, 1 por 2. Entonces ya les va a quedar este número de aquí como 2 sobre 2 y van a poder hacer la suma. Entonces 1 más 1 medio les da 3 medios. Ahora, cuando empiezan a tener práctica de veras, así como se saben de memoria que 3 más 5 les da 8, uno se empieza a aprender de memoria que 1 más 1 medio es 3 medios, ¿sí? Pero hasta que no nos lo aprendamos de memoria, aquí está un procedimiento para hacerlo. Entonces, este método de la unidad es muy bueno cuando tienen por ahí un número entero. Por ejemplo, 3 menos 7 cuartos. Entonces ponen 3 sobre 1 y aprovechamos este denominador, 4 sobre 4. Entonces vean cómo el 7 sobre 4 pasa igualito, no le hicimos nada. Entonces 3 por 4 da 12, 1 por 4 da 4, 12 menos 7 les da 5, el resultado final son 5 cuartos. Y finalmente aquí ya tenemos 3. Entonces aquí vemos que el 4 y el 8 pues podemos pasar del 4 al 8 multiplicando por un 2. Entonces el de por acá lo voy a multiplicar por 8, el de aquí no le voy a hacer nada, y al cuarto lo voy a multiplicar por 2 sobre 2. Haciendo esta multiplicación me queda 8 sobre 8 menos 3 octavos, y un cuarto pues es equivalente a 2 octavos. Y ya hago la suma, 8 menos 3 más 2 nos da 7, y el 8 pasa igual. Entonces este es un ejemplo de multiplicar por unidad. Y el que les enseñan por excelencia, que les llaman optimizar o hacer esto con un mínimo como un múltiplo, que ya vimos cómo se calculan. Este método es muy conveniente cuando encuentran que estos números como que tienen factores en común. Entonces el mínimo común múltiplo de 4, 2 y 8 es 8, por eso lo pongo aquí. Y la regla dice, el número de abajo divide, el de arriba multiplica. Entonces 8 entre 4 por 3, y aquí lo escribo, 8 entre 4 por 3, y va este signo más, que aquí va. Luego 8 entre 2 por 1, aquí está 8 entre 2, miren, aquí va un 1. Y finalmente 8 entre 8 por 5. Miren, aquí lo vamos a corregir en vivo. Entonces 8 entre 4 nos da 2, que va multiplicado por 3. Luego aquí es 8 entre 2, pues nos da un 4, que va multiplicado por un 1. Sí, aquí lo voy corrigiendo al momento. Y finalmente 8 entre 8 nos da un 1, que va multiplicado aquí por un 5. Entonces 2 por 3 da 6, 4 por 1, en realidad es un 4. Aquí lo vamos a corregir. Y es 1 por 5, pues aquí nos da un 5. Entonces voy a tener 6 y 4, nos dan 10, y 1 y 5 nos dan 15. Entonces el resultado de aquí son 15 octavos. Entonces aquí lo ponemos. Otro ejemplo. Aquí tengo 7 sobre 12 más 2, que le puedo poner un 1 para que se haga fracción. 5 sextos menos 11 novenos. El común denominador de estos 4 números es 36, entonces ya nos podemos ir más directamente. 36 entre 12 da 3 por 7. Luego más 36 entre 1 da 36 por 2. Luego va 36 entre 6 da 6 por 5. Y finalmente menos 36 entre 9 da 4 por 11. 4 por 11. Y en otro paso 3 por 7 21. 2 por 36 72. 6 por 5 30. 4 por 11 44. Hacemos sumas y restas, 79 sobre 36. Entonces como verán, pues hacer estas operaciones no es más que práctica, práctica y más práctica, ¿sí? Si no tienen práctica, me van a batallar mucho en el curso. Entonces tengan por seguro que les vamos a dejar muchísimos ejercicios de repaso con esto. Los pueden hacer con una calculadora, y si así lo hacen, se van a echar la soga solitos al cuello. Pero bueno, yo no soy responsable y no tengo poder sobre eso. Normalmente es una ventaja de la clase presencial. Ahí al que veo con la calculadora le puedo pedir que la guarde. Entonces hagan el esfuerzo, muchachos, de cuando hagan esto, háganlo a mano, no se van a arrepentir. Si siguen el camino fácil, se van a arrepentir, y de todas maneras van a tener que aprender a hacerlo. Ahora, ya para finalizar, se puede ver muy bromosa esta diapositiva, pero en realidad no es tan complicada como se ve. No se deben de confundir a los decimales como un tipo de número.
Lo que sí deben de tener bien claro es que las fracciones se pueden escribir como números decimales, ¿sí? Entonces, siempre que vean una fracción, la pueden poner en decimales. Y va a haber ocasiones donde eso va a ser conveniente y va a ser necesario. O sea, no quiero que a fuerzas me hagan todo con fracciones. Hay que tener criterio, de eso se trata este curso. Sin embargo, no todos los decimales se pueden escribir como fracciones. Y aquí rescato este pequeño recuadro en verde que ya se los había explicado en una presentación anterior. Los decimales pueden ser exactos, como estos números que están por aquí. Es decir, el número se acaba. Pueden tener aquí 50.000 decimales, pero 50.000 es un número finito. Entonces, un número con 50.000 decimales se puede hacer fracción. Pueden tener periódicos, es decir, que el número se repite indefinidamente, infinito, o sea, más que 50.000. Llegan al 50.000 y los números se siguen repitiendo, pero de alguna manera es el mismo número o es un patrón de números. Por ejemplo, aquí es 23, 23, 23 y nos podemos encontrar otros. Entonces, el número de aquí, a esto le llamamos el 3 periódico, que es esto de aquí arriba, o el 23 periódico, que representa este número de acá. Siempre que sean exactos o periódicos, el número con decimales se puede hacer fracción. Si los decimales son infinitos, les ponen por ahí unos puntos suspensivos, y además la secuencia de números decimales que empiezan a aparecer por aquí no tienen ningún orden ni ninguna secuencia como las que tienen acá, se llaman números irracionales. Y la definición de un número irracional es precisamente que no se puede escribir como una fracción. Y lo más sencillo va a ser pues representarlo con el símbolo que les corresponde: pi, el neperiano, la proporción phi, o en este caso raíz de 2 o cualquier otra raíz que se puedan encontrar. Entonces, para finalizar este pequeño tema, vamos a ver cómo transformar fracciones a decimales y decimales a fracciones. Entonces, la fracción a decimal es hacer la división de casillero o hacerla con una calculadora. Entonces 3 entre 8 les da punto 375, 4 entre 9 da 4 periódico, este es punto 4 periódico, ¿sí? 8 entre 3 da 2.66, 66, es decir 2.6 periódico. 9 entre 5, perdón, aquí era entre 2, 9 entre 2 les da 4.5, ¿sí? Es decir, la mitad. Entonces no tiene mayor chiste hacer las fracciones a decimales. Simple y sencillamente es hacer un pequeño procedimiento. Bueno, prosiguiendo, vamos a hacerlo al revés y vamos a ver el caso más sencillo, que es el decimal a fracción. Entonces vamos a ver el caso exacto, es decir, cuando los decimales son finitos. Es bastante sencillo. El número con decimales le ponen un número abajo para que se haga una fracción y ven cuántos espacios tienen para que esto se haga un número entero. Entonces, como son dos espacios, necesitamos un 1 con dos ceros, es decir, 100. Entonces multiplicamos por 100 arriba y por 100 abajo. Punto 36 por 100 da 36. 1 por 100 da 100. Y hay que simplificar la fracción. Entonces 36 sobre 10 se simplifica 9 sobre 25. Si ustedes hacen 9 sobre 25 les va a dar punto 36. El punto 5 le ponemos un 1 abajo, ocupamos un espacio, entonces va a ser un 0. Entonces un 1 con un 0 es un 10. 10 arriba, 10 abajo. Entonces punto 5 por 10 da 5. 1 por 10 nos da 10. Y simplificamos 5 décimos, se simplifica un medio. Un caso más complicado, 2.125. Este es un número mixto, entonces lo separamos. El 2 lo dejamos acá aparte y la única transformación que necesitamos hacer es esta, punto 25 entre 1. Entonces para punto 25 necesitamos 3 ceros, entonces va por 1000 arriba y por 1000 abajo. 125 entre 1000, después de que hagan la conversión, la simplificación, esa les va a tocar a ustedes, les va a dar un octavo. Entonces 2.125 se puede escribir como 2 más un octavo. Y si ustedes hacen esta suma, pues este 2 se hace 16 sobre 16, es 16 sobre 8, ¿sí? Entonces 2 por 8, 16 y una 17. Si ustedes hacen 17 sobre 8 van a obtener 2.125. 1.52, la misma historia, dividimos parte entera, parte fraccionaria.
Con el 52 aquí también nos hace falta un 0. Entonces por 100 arriba, por 100 abajo, entonces queda 52 sobre 100, lo simplifican, les queda 13 sobre 25, un entero más 3 sobre 25 son 38 sobre 25. Si ustedes hacen 38 sobre 25, sorpresa, 1.52. Entonces este es bastante sencillo. Ahora vamos a enseñarles la forma de a de veras de transformar un caso periódico, ¿sí? Vamos a hacer estos 3 ejemplos. A los que ya saben y dominan ecuaciones le van a cachar de volada. Si no le cachan a esto que estoy por explicar, no hay ningún problema, muchachos. Lo único que vamos a requerir es que se aprendan este procedimiento de aquí abajo de memoria. Pero bueno, vamos a intentarlo de la manera correcta y formal. Tengo 3 periódicos. Eso significa que tengo .333 y los 3 jamás se acaban. Entonces voy a escribir aquí una ecuación. X lo voy a representar como .3 periódico, ¿sí? Bastante sencillo. Entonces como me fijo que el espacio del periodo no, o sea que el número se repite cada espacio, pues nomás necesito un espacio. Es decir, necesito un 1 con un 0. Entonces multiplico por 10 el lado izquierdo y por 10 el lado derecho. Si ustedes 3 periódicos lo multiplican por 10, lo pueden hacer en una calculadora y les va a quedar 3.333. Como los 3 de aquí son infinitos, pues simplemente es como si hubieran recorrido este número un espacio para acá. Entonces si x es igual a 3 periódico, pues 10x es igual a 3.3 periódico. Bastante sencillo. Ahora, a cada lado de la ecuación le voy a quitar x. Entonces tengo 10x menos x me da 9. Y 3.3 periódico menos x, pues me queda esto. Pero yo sé cuánto vale la x. X vale lo de aquí arriba, vale el 3 periódico. Entonces si a este número tú le quitas el 3 periódico, 3.3 periódico menos 0.3 periódico, pues estos desaparecen, se restan. Y me queda esto. Me queda un 3, entonces me queda 9x es igual a 3. Este 9 aquí está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces x, el número que estoy buscando, pues es 3 novenos, ¿sí? Y 3 novenos se simplifica a un tercio. Si ustedes hacen en una calculadora 1 entre 3, obtienen el 3 periódico, ¿sí? Ahora, un caso más complicado, tenemos 2 espacios, pero se va a hacer exactamente el mismo procedimiento. Nada más que en lugar de multiplicar por 10, multiplico por 100. ¿Por qué por 100? Porque necesito 2 espacios. Entonces aquí me queda que x es igual a 0.23 periódico. 100x es igual a 23.23 periódico. ¿Sí? Y a cada lado le voy a quitar el periodo, es decir, la x. Entonces 100 menos x me queda 99x. Y aquí 23.23 periódico menos x. Sustituyo cuánto vale la x. Vale 0.23 periódico. Entonces con este de por aquí se quieta y me queda que 99x es igual a 23. Pasa dividiendo y me queda que el 0.23 periódico es igual a 23 entre 99. Y háganlo en una calculadora, verifíquenlo. Caso más complicado, un número con 3 espacios de periodo, 0.123 periódico. Entonces multiplico por 1000, quito una, quito el periodo, es exactamente lo mismo que estamos haciendo acá y me queda que 999x es igual a 123. Entonces despejo x, está multiplicando, pasa dividiendo, 123 entre 999. Es muy fácil de simplificar porque el de arriba nos damos cuenta que es un múltiplo de 3. Este es múltiplo de 3, entonces dividimos entre 3 y me queda 41 sobre 333. Hagan esta división y les va a dar .123 periódico en su calculadora. Profe, no entendí en lo más mínimo que hizo aquí. No te preocupes, apréndete estos pasos de memoria, ¿sí? Multiplica el periodo por el múltiplo de 10 que contenga el mismo número de ceros que el periodo del número. Es decir, si tienes .75, pues vas a multiplicar ¿cómo se llama? .75 por 10, ¿sí? Entonces te va a quedar 75. Y vas a dividir entre el mismo número de 9 con el mismo número de ceros, es decir, aquí usamos 2 espacios, aquí usamos 2 9. Entonces 75 entre 99 se puede simplificar a 25 sobre 33, y tú haces 25 sobre 33, obtienes .75 periódico.
Aquí, tenemos 3, entonces se multiplica por 3 ceros arriba y se divide entre 3 nueves en la parte de abajo. Entonces tenemos 108 entre 999, que si lo simplificamos, este de arriba es múltiplo de 9, este de abajo es múltiplo de 9, entonces se simplifica a 4 sobre 37. Si ustedes hacen 4 sobre 37, obtienen 108 periódico. Aquí les ponemos ya un caso más complicado. Vean que el periodo empieza por acá. Entonces en realidad este es 4 con 75 periódico. Entonces lo dividimos, ¿sí? Nos quedamos con dos partes. Dejamos este punto 4 por acá separado y este punto 0,75 periódico. Entonces este punto 4 pues es 4 décimos y este punto 0,70, imagínense que tienen punto 75 periódico. Para hacerlo punto 0,75 lo dividen entre 10, ¿sí? Y como ya sabemos cuánto vale punto 75 periódico, es 25 sobre 33. Entonces hacen esta multiplicación y les va a quedar 2 quintos más 25 sobre 330. Hacen la suma de fracciones y van a obtener 157 sobre 330. Cuando hagan esto van a obtener este número. Entonces vean cómo vamos combinando todos los procedimientos que vamos viendo. Este 3.45 periódico, entonces dejamos este 3 por acá, este ya no lo ocupamos, es un número entero, nada más transformamos punto 45. Entonces 45 entre 99, que se simplifica a 5 onceavos. Entonces a 3 le sumamos 5 onceavos, nos queda 38 sobre 11. Haz 38 sobre 11 y te va a quedar 3.45 periódico. Ejercicio que me gustaría que intentaran, donde van a tener que combinar todos los procedimientos que vimos aquí. Transforma esta fracción 2.12 y luego tienes un 5 periódico. Muchachos, cualquier duda, por favor escríbanme, vean este video, tómense el tiempo. De hecho ya veo que me pasé de la clase, 6 minutos, 7 minutos, pero vale la pena. De hecho les aconsejo mucho que este video a lo mejor lo vean a lo largo de 2 días. La primera sugerencia es para que tomen que vean hasta división de fracciones y que después de que asimilen bien esto, en otro día hagan lo de suma y resta de fracciones junto con lo de ir de decimales a fracciones y de fracciones a decimales. Entonces estamos a sus órdenes, que tengan un bonito día.